nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Lo lee juntamente conmigo? ¿Me ayuda? Vamos a empezar de nuevo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué dice el verso 44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada 8 días en el templo. Me equivoqué. Yo pensé que decía cada 8 días. Corríjame, hermano. Exhórteme, llámenme la atención. Dígame, hermano, no dice así. Dice cada 3 días. Cada 2 días. Ya estamos mal aquí. Delante del Señor. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a corregir lo que leímos. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí vamos a leer que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Voy a invitarlo a que tome su asiento. ¿Le parece si estudiamos juntos la palabra del Señor? ¿Le parece? Levante su mano, ¿les parece que estudiamos juntos la palabra del Señor? Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos enseñe cómo era la iglesia primitiva. Porque el modelo que nosotros debemos tener de la iglesia en estos días, muchas de las iglesias les ha dado por tener un modelo y están copiando las costumbres del mundo. No sé si me está comprendiendo. Y digo que están copiando las costumbres del mundo porque, por ejemplo, usted cuando se mete a su teléfono y empieza a ver los diferentes servicios que muchas de las iglesias presentan, los conciertos que hay en estos días, usted va a ver de pronto aún los ritmos que hay dentro de la música cristiana. Usted de pronto empieza a escuchar y de pronto quiero que me disculpen, no es nada personal con ningún cantante, pero a donde voy es que hemos tomado el ejemplo del mundo y ese es uno de los grandes errores que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Y digo grandes errores porque quiero que vaya por favor de pronto al Antiguo Testamento y que vaya a Primera de Samuel, por favor, y que vamos a irnos alineando con la palabra del Señor. ¿Le parece bien? Vamos a descubrir cómo era la iglesia primitiva y qué es lo que el Señor demanda o nos pide, pero siempre de una manera voluntaria. Y quiero que vaya por favor a Primera de Samuel y que me acompañe al capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Por qué digo y por qué lo traigo a Primera de Samuel capítulo 8? Bendito sea el nombre del Señor. Ya tenemos todos Primera de Samuel capítulo 8. Mire, vamos a leer del verso 1 hacia adelante. Y vamos a ir hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy no le voy a predicar, sino que vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. ¿Le parece? Y vamos a aprender qué es lo que el Señor quiere.
Y que de pronto cuando yo le estoy diciendo cómo es que tiene, no yo, sino la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que una de las cosas que de pronto hacía la diferencia cuando el Señor deja la iglesia era que se reunían todos los días, estaban juntos, estaban unánimes, compartían todas las cosas, tenían las cosas en común. Y nosotros tenemos algo en común que es Cristo Jesús en nuestra vida. Bendito sea, dele la gloria si siente hacerlo. Por mí no se detenga, ensalte el nombre del Señor. Pero, ¿por qué lo traigo a Josué capítulo 1 y el verso número 8? Porque la palabra del Señor es un espejo para nosotros. ¿Sí va conmigo? La palabra tiene que ser un espejo. Quiere decir que de pronto nosotros podemos ver al espejo y podemos ver las imperfecciones, podemos ver aquello. La mujer cuando va frente a un espejo de pronto y tiene algunas cositas, busca cómo cubrirlas o busca cómo darse un retoque para presentarse, pero le sirve el espejo, y la palabra del Señor es nuestro espejo, para que si de pronto vemos algo que pasó en el Antiguo Testamento, que de pronto por lo que pasó en el Antiguo Testamento podamos darnos cuenta y no volver a tener que pasar, y aquello que vimos en el Antiguo Testamento de pronto que nos sirva como para hacerlo a un lado y para que el nombre del Señor sea glorificado siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tiene Josué capítulo 8 verso número 1. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer el verso 1. Mire qué dice el verso 1. Primera de Samuel capítulo 8 verso número 1. ¿Ya lo tiene? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ¿qué más sigue diciendo? Puso a sus hijos por jueces sobre la tierra. Vaya poniendo atención. Aquí hay un detalle que muchas veces es tropiezo para la iglesia cristiana. Y es tropiezo porque muchas veces en la iglesia cristiana hay veces que hay ministerios que ceden el pastorado a los hijos. Acá en este ministerio no es así. Pero aunque no es así, muchas veces el cristiano que le ha entregado su vida a Cristo, muchas veces tiene una tendencia de ver al hombre, de ver el testimonio del hombre, y tiene que tener testimonio. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo primero que nos está presentando la palabra del Señor es que Samuel había detalles. Quiero que vaya poniendo atención. El segundo detalle es que sus hijos estaban en la casa del Señor, pero caminos del Señor. ¿Va conmigo aquí? Ahora, ¿qué dice el verso 2? El verso 2 da nombres de los hijos. Vamos a saltarnos al verso 3. En el verso 3 dice, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras las avaricias y participando y pervirtiendo el derecho. Verso 4, ¿qué dice el verso 4? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Pongamos atención porque aquí ya está involucrándose al pueblo. Y ese es uno de los detalles que en estos tiempos la iglesia primitiva está viviendo. Porque hoy en muchas congregaciones no es lo que diga el Señor, sino lo que diga la mayoría o la mesa directiva. Quiero que vayamos poniendo atención porque vamos a aprender de la iglesia primitiva, cómo era la iglesia primitiva. Pero no solamente vamos a aprender cómo era la iglesia primitiva de la palabra, y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas, y al ir aprendiendo nosotros vamos a ir obteniendo algo más precioso, porque vamos a ir buscando aprender, pero no para echar por la borda, no para que nos salga por un oído y nos salga por otro oído, sino vamos a aprender para poner en práctica la palabra del Señor. Y al poner en práctica la palabra del Señor, al ser obediente, vamos a causar el gozo y la alegría de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a causarle gozo al Señor. Dele la gloria si siente hacerlo. Si sabe que el ser obediente agrada al Señor.
Y vamos a ser obedientes, pero tenemos que descubrir cómo era la iglesia primitiva. Y vamos a ir descubriendo, pero no se trata nada más de ir descubriendo, se trata de descubrirlo y empezar a aplicar la palabra individualmente y como congregación. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, ¿qué dice el verso 4? Los ancianos de Israel se juntaron a Rama para ver a Samuel. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. ¿Qué le estaba diciendo? Ya no sirves. Ya no eres el mismo. He aquí tú has envejecido. ¿Qué más sigue diciendo? Y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué sigue diciendo ahí? Por tanto, oiga, ponga atención porque esto es bien importante que podamos verlo en la palabra del Señor. Y si lo vemos en la palabra del Señor es porque nos vamos a estar viendo reflejados en el espejo que es la palabra del Señor. Si va conmigo, me está comprendiendo, hermanos. Quiero ir despacio y quiero que vayamos meditando, porque vamos a tener, no le digo vamos a tener, todos los que estamos aquí, vamos a tener que irnos ajustando a lo que dice. Si de pronto no siente, ya el Señor le va a ir poniendo, pero es cuestión de ser obedientes a la palabra del Señor, que usted puede sentir que se va a la gloria con Cristo y puede ser que cuando estemos allá adelante, lo siento, solamente fue el sentir, pero no fuiste obediente a la palabra del Señor. Y aquí no se trata de sentir, se trata de ser obedientes y al Señor por medio de su palabra. Y aquí tenemos el verso 5, y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en mis caminos. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Cómo dice? Por tanto, constitúyenos ahora un rey. ¿Qué dice ahí? Que nos juzgue. Hasta aquí todo va bien. Aquí le están pidiendo, de pronto ya está anciano, ven que puede morir en cualquier momento, ven que sus hijos no andan en su camino, no hay quien dirija al pueblo. Y hasta aquí vamos bien porque están pidiendo algo, un líder vamos a poner. Pero el problema que el ejemplo que están tomando de liderazgo en lo que era la congregación de los judíos no tenía un líder espiritual, sino que estaban tomando, ¿de dónde estaban tomando el ejemplo? Leamos por favor el verso 5 al finalizar. Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Pero ¿qué dice ahí enseguida? Oiga, un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el ejemplo que están tomando? ¿Sí está conmigo aquí? ¿A dónde están mirando? No están mirando al Señor, no están mirando lo espiritual, están mirando lo terrenal. Y el ejemplo que le vienen a poner al profeta Samuel, aunque no era el profeta Samuel, era el mismo Dios. Porque más adelante el Señor le dice a Samuel, no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. ¿Y sabe por qué? Porque de pronto estaban queriendo ir con sus propias ideas conforme al mundo. Y hoy no podemos meter al mundo dentro de la iglesia. La iglesia tiene que quedarle claro que es el ejemplo para el mundo entero. Y el mundo entero tiene que venir a los pies de Cristo por cómo se mueve la iglesia, por cómo vive la iglesia. Si somos
somos una iglesia que va a buscar andar conforme al principio de la iglesia primitiva, tiene que ser una iglesia unida, tiene que ser una iglesia que vean los unos por los otros, tiene que ser una iglesia que nos preocupemos. Hermano, alguien pueda decirme, hermano, pero usted nunca me ha echado una llamada. No se preocupe, que en las madrugadas yo estoy pidiendo por usted. En las madrugadas yo estoy hablando con el Señor que lo guarde, que lo protege. Tal vez no pueda llamarle, pero estoy conectado con el Rey de la Gloria para que día tras día su vida sea protegida de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos por la palabra del Señor. Los ancianos, y no estamos hablando de cualquiera. Se recuerda cuando nosotros vamos a la Escritura y más atrás en la palabra del Señor encontramos que en Crónicas o atrás lo que es el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, vamos a encontrar que Moisés, al escuchar que el pueblo le estaba reclamando que no tenían de pronto carne porque se habían cansado de estar comiendo el maná del cielo, y cuando va pasando Moisés por la tienda, él escucha a cada uno de los que están en la tienda, pero estaban a grito abierto porque los que se habían infiltrado dentro del pueblo de Israel, que eran de pronto los egipcios que salieron de ahí cuando fue el éxodo, ahí empezaron a añorar, dice la palabra, lo que habían dejado en Egipto, los pepinos, las carnes, todo había empezado, y de pronto eso lo contagió a aquellos que estaban ahí y lloraban a la puerta, y de pronto Moisés les escuchaba gimiendo y llorando porque no tenían carne. Y cuando eso sucedió, Moisés sintió un dolor en su corazón y le cayó una carga sobre él que tiene que venir delante del Señor, y le llora al Señor y le dice: Señor, mejor quítame la vida porque era demasiado pesado la carga que tenía. Y le dice: quítame la vida porque es pesado en demasía lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiende muchas veces a ver lo que está en el mundo, y la iglesia del Señor tiene que marcar la diferencia. Tiene que ir viendo cada paso que da por su vida, tiene que regirse por la bendita palabra del Señor sobre todas las cosas. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo, porque Él se la merece. Ojalá que me vaya comprendiendo. Vamos a descubrir la iglesia primitiva y cómo tenemos que vivir en este tiempo nosotros en estos días. ¿Sí está conmigo aquí? Lo estoy trayendo a estas partes para que nosotros podamos comprender que la idea de copiar las cosas del mundo no le agradan al Señor. Hoy en la iglesia se ha metido el mundo a la iglesia. Muchos de los cantos o de los ritmos que de pronto están dentro en la alabanza, ya usted no sabe si está escuchando a los Tigres del Norte. No sé si me está comprendiendo. O de pronto está escuchando al grupo Los Humildes. Le nombro esos porque son de mi época. ¿Sí me está comprendiendo? Y abrazamos. ¿Y sabe qué es lo que decimos? Es que hay jóvenes, es que así vamos a alcanzar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que la palabra de Dios no tiene poder? No, la palabra de Dios tiene poder. Y si vamos a encajarnos con la iglesia primitiva, vamos a entrar en el ritmo y en el orden que el Señor quiere que vivamos. Y vamos a ensaltar el nombre del Señor. Vamos a adorar, vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor va a mover dentro de su iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor se va a mover dentro de su iglesia? La palabra de Dios es lo que vieron los ancianos por ese proceso donde Moisés ve al pueblo y le duele y le es pesado en demasía, que le pide al Señor que le quite la vida. El Señor le dice a Moisés: reúnete a 70 ancianos de el pueblo de Israel. Y cuando dice reúnete a 70 ancianos, porque voy a depositar de mi espíritu sobre cada uno de ellos. Le traigo aquí para que nos demos cuenta que cuando leemos en el capítulo 8 y el verso 5, y estos ancianos, o al menos esta era la línea que tenía,
eran los que estaban pidiendo al profeta Samuel que les pusiera un rey como las demás naciones. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, regresemos por favor, libro de los Hechos, capítulo 2. Nosotros estamos leyendo a partir del verso 43 hacia adelante. Lo primero que vemos en el verso 43 de la iglesia primitiva, ¿qué es lo que vemos? Sobrevino a toda persona. Atención. Sobrevino temor. Venir temor sobre toda persona hacia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que me vaya a comprender. Punto de tener un temor reverente al Señor. La palabra del Señor dice: pon al Señor. Es algo que la iglesia primitiva, lo primero que sobrevino temor sobre toda persona. En otras palabras, vino la palabra del Señor. Usted puede leer todo el capítulo 2, está hablando de la llenura del Espíritu Santo que fue derramada sobre a predicar la palabra del Señor y apuntarle a la gente y a enseñarles que Cristo había muerto. Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que cuando uno tiene temor al Señor, no le estoy hablando de un temor, le estoy hablando de un temor de miedo, le estoy hablando de un temor reverente. Si nosotros tenemos temor al Señor, hermano, no vamos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Vamos a empezar a vivir conforme al Señor le agrada. Todo enojo, todo aquello se va a ir y no va a tener lugar en nosotros, porque estamos en el temor del Señor, buscando agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, buscando hacer la voluntad del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Sobrevino temor a toda persona. Vamos a aprender cómo era la iglesia primitiva. ¿Cuántos queremos buscar ser igual que la iglesia primitiva? A ver, levante su mano los que queramos ser igual. Una de las cosas que tiene que haber en nosotros es el temor al Señor. Ojalá que podamos ver esto. Si no hay temor, vamos a vivir conforme asentimos y conforme queramos. Ojalá que me esté comprendiendo. Cuando le digo, si no hay temor, vamos a vivir conforme asentimos, porque hay veces que sentimos no venir a la iglesia. Hay veces que sentimos, en lugar de darle lugar al Señor, ponernos en la casa y quedarnos a ver una película. Hay veces que sentimos irnos a una fiesta. Y no te digo que esté mal que vaya, tú puedes ir a la fiesta, pero siempre primero tiene que estar el Señor. Si hay un servicio donde se va a ensaltar el nombre del Señor y hay un party familiar, aunque sea cristiano, porque ahora ya los parties son cristianos, ya se hacen reuniones de baby showers. Y se reúnen, pero allá está la iglesia y allá está el Señor. Si queda el Señor, allá nos vamos a las reuniones familiares o un cumpleaños. Ay, Señor, como que lo veo que ya no quiere seguir viendo cómo es la iglesia primitiva. ¿Quién dice, háblame, Señor? Háblame, Señor. Porque muchas veces nuestro
que realmente por obedientes a la palabra del Señor. Alguien puede decir, hermano, pero el que se reunían todos los días, eso era antes. ¿Y qué no es el mismo Dios que tenemos hoy en este día? ¿O ya cambió y se hizo un Dios más moderno? ¿Verdad que no? Sigue siendo el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que si el Señor nos da la vida todos los días tenemos que reunirnos para exaltar el nombre poderoso del Señor. Bendito sea el nombre de... Ya no van a venir para el otro domingo. ¿O sí van a venir? ¿Seguimos o no seguimos? Vamos a... por vamos a ajustarnos a la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona. Si no tenemos temor reverente al Señor, como el Señor quiera, vamos a hacer como nosotros queramos. Le pongo un ejemplo. Vaya por ejemplo a Juan capítulo 21, verso 1. Juan capítulo 21, verso 1. Quiero que me acompañe. Déjame sacar mi tableta acá porque no se me hace más fácil el ir a la Biblia en la tableta ahorita por el aire. Juan capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Mire, ¿por qué le digo y por qué lo traigo aquí a Juan capítulo 21? Y que veamos la palabra del Señor y nos gocemos con ella. ¿Ya tiene el capítulo 21? Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 21. Vamos, por favor, al verso 1 hacia adelante. ¿Ya lo tiene? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Qué dice el verso 3? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué dice ahí enseguida? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué más sigue diciendo? Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar. Yo quiero que vayamos comprendiendo por qué lo traigo aquí. Porque vemos que la palabra del Señor nos dice Simón Pedro. ¿Qué hizo Simón Pedro? Pedro les dijo a sus compañeros, voy a pescar. Quiero que mantengamos, porque aquí él sintiendo, lo siente como un ser humano. Porque de pronto el Señor ya el Señor había muerto y había estado en la... Ya el Señor con ellos. Al no estar el Señor con ellos, vamos a ponerlo físicamente, se quedaron sin un libro. Piezas de pan. ¿Qué es lo que pasó? Que sintió en su corazón Simón Pedro ir a pescar. Y el Señor nos dijo que iba a ser los pescadores de peces, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo el Señor cuando el Señor llama a Pedro? ¿Qué le dijo que le iba a hacer? Lo iba a hacer pescadores de hombres. ¿Qué tenía que andar en la pesca? Pero como seres humanos, personas tenemos necesidades, las cuales el que tiene que salir a trabajar y de pronto se compromete al Señor a un lado y por allá cuando por el tiempo extra, por ganar más dinero, por buscarte,
personales en esta tierra, pero hermano, tenemos a un Dios poderoso que si le damos lugar y vivimos en el temor del Señor, el Señor se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Yo le garantizo que no le va a faltar nada si usted le da el primer lugar al Señor. Si andamos en el temor del Señor, el Señor va a suplir nuestras necesidades. ¿No dice así la palabra del Señor? Así dice. Usted va a Mateo capítulo 6, verso 25. Habla de los afanes de la vida. No os afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer. Usted puede leerlo del verso 25, Mateo capítulo 6 hacia adelante. Está hablando de los afanes. Y lo que es más tremendo, que en el verso 32 el Señor Jesús, porque es el mismo Señor Jesús que le dice a aquellos que están escuchando el sermón del monte, le dice: esto es lo mismo que hace la gente, los gentiles, los que no tienen temor de Dios, se afanan por las cosas materiales, se preocupan por lo que van a vestir, se preocupan por lo que van a beber, se preocupan por lo que van a comer. Pero ustedes no son así, porque tienen un Dios que conoce todas sus necesidades, y antes de que ustedes las pidan, ya Dios las sabe. Y ese es el Dios. Para empezar, vamos a acomodarnos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos. Y Él demanda que tengamos temor del Señor. El tener el temor, no le estoy hablando que le tenga miedo al Señor, no le estoy hablando de ese miedo. Le estoy hablando del temor reverente, que si el Señor dice que Él suple todas nuestras necesidades, Él las va a suplir. Alguien pueda sacarme el versículo bíblico en este día. Dice, cuando vemos allá en el Antiguo Testamento que el hombre, ¿verdad?, va a suplir a su casa con el sudor de su frente. Amén. Hay que trabajar. Pero si de pronto hay un tiempo preciso que hemos dedicado para darle la gloria y la honra al Señor, no cambiemos ese tiempo, sino la prioridad siempre tiene que ser el Señor. Y el Señor, sea poquito, sea mucho. Y yo sé que tenemos a un Dios que provee. Yo sé que el Señor puede hacer rendir un salario mínimo, como puede hacer rendir también algo más, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no, mientras no esté el temor del Señor en nosotros, vamos a ser como Pedro, vamos a querernos ir a la pesca, vamos a querer hacer nosotros las cosas. Y hermanos, son muchos años que vivimos sin Cristo y no pudimos hacer nada, pero el Cristo de la gloria que nos compró, el Cristo de la gloria que nos redimió, Él puede hacer muchas cosas para nuestra vida. Bendito sea el nombre. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. No sé si estamos comprendiendo, hermano. ¿Le seguimos? A ver, levante su mano los que dicen que le siguen. Hermanos, el ser cristiano es ser obedientes a la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos, lo primero que viene es: sobrevino temor a toda persona. El Señor, cuando derramó de su Espíritu Santo el día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, derramó de su Espíritu sobre los que estaban ahí, todos juntos, unánimes, y tenemos que buscar que sea Dios el que va haciendo las cosas y que estemos unánimes. Pero una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es que sobrevino temor a toda persona. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, no vamos a hacer como nos parezca. Vamos a hacer como dice que se tienen que hacer las cosas. ¿Está conmigo? Maravillas por los apóstoles. Verso 44 del libro de los Hechos. ¿Qué dice el verso 44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir la palabra tenían en común todas las cosas, hermano? Estaban de acuerdo. Libro de los Hechos, se lo voy a leer.
en la Biblia habla hoy. La palabra del Señor en el verso 44 en la Biblia Dios habla hoy, dice de esta manera. Se lo voy a leer desde el verso 43. Todos estaban asombrados y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban unidos y todo lo que tenían las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el sino se trata de... Por favor, vaya a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el verso 17, verso 18 y verso 19. ¿Por qué lo llevo ahí? Lo llevo ahí porque el ejemplo máximo que tenemos nosotros es el mismo Señor Jesús. Y cuando el Señor viene a esta tierra y muere por nuestros pecados y establece la iglesia primitiva, este es el fundamento de la iglesia primitiva. Verso 17 de Mateo capítulo 5 dice, no penséis, alguien lo está leyendo con algo, si dice así o no dice así, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. ¿Qué más sigue diciendo? No he venido a abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. ¿Qué más sigue diciendo? Porque de cierto os digo, ¿qué es lo que está diciendo en este verso? Que todo lo que dice la palabra del Señor se va a cumplir. Dice, no vine a abrogar la ley. No piensen que he venido a abrogar la ley. Vine a cumplirla. Pero cuando seguimos leyendo, ¿qué dice el verso 18 y el verso 19? Oiga, ponga atención aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una, déjeme voy ahí por favor, para no decirle de pronto, pero déjeme ir a la versión 1960. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me interesa mucho que leamos el verso 19, porque aquí está la clave, lo que es la iglesia primitiva. Verso 19, ¿lo tiene? ¿Estamos todos atentos a la palabra? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando nosotros vamos por medio de la palabra, vamos a encontrar que la escritura, por ejemplo, Mateo capítulo 23, verso 1 hacia adelante, vamos a encontrar que el Señor reprende a los fariseos y a los escribas. En el verso 2 de Mateo capítulo 23, el Señor le dice a aquellos que lo están escuchando que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y del verso 13 hacia adelante, el Señor le dice a los fariseos y a los escribas, fariseos hipócritas, porque se ponen
en la puerta y ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que la base del evangelio, la base de la palabra del Señor, la base de la iglesia primitiva no estaba en tanto conocer la palabra del Señor, sino más bien estaba en ser hacedores de la palabra del Señor, en ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el Señor se va a glorificar cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Una cosa es que yo le comparta la palabra del Señor, pero si yo no vivo la palabra del Señor, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Y no se trata tanto, hermano, no me interesa piense que yo sé mucho de la palabra. Me interesa que todos los que estamos aquí seamos hacedores de la palabra del Señor, porque el ser hacedores de la palabra era la diferencia con la iglesia primitiva, porque Saulo de Tarso conocía mucho la palabra del Señor. Usted va a la palabra y dice, usted va a encontrar que él dice que él tenía más de qué gloriarse en la carne, porque era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, pero todo lo toma por basura por amor a Cristo. En otras palabras, porque no era nada más saber la palabra, sino ser hacedores de la palabra, el vivir conforme a la voluntad del Señor. Si el Señor nos dice que no estemos enamistados, si el Señor nos dice que la iglesia primitiva tenía que estar unida, esta iglesia que estamos hablando, sea donde sea que esté, tiene que ser una iglesia que está unida. Pero para estar unidos tenemos que meternos a la presencia misma del Señor, porque por un solo espíritu hemos sido bautizados. Si nos metemos a la presencia del Señor, vamos a ser una iglesia unida, que no ande pensando en sus propios pensamientos, sino que estemos viviendo y siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Pero necesitamos meternos a la presencia. Nadie antes de venir el Señor Jesús no podían estar unidos. No podía haber un solo pensamiento. Lo vemos en la palabra. Y en estos días, hermano, estamos mal. No sé si me estás comprendiendo que estamos mal, porque dentro de nosotros mismos nos estamos dividiendo. Dentro de nosotros mismos, cada quien está agarrando, cada quien por su lado, pensando en querer ir a pescar por sus propias cuentas. Y no es así. Lo más que vamos a hacer, y si vamos a cuadrarnos a la iglesia primitiva. ¿Cuántos queremos cuadrarnos a la iglesia primitiva? Y cuadrarse a la iglesia primitiva no es hacer lo que nosotros queramos, no es hacer lo que nosotros pensemos, no es hacer ni decir lo que nosotros sintamos. No, lo que la iglesia primitiva hacía era ser obediente al Rey de Reyes y ser hacedores de la palabra bendita del Señor. Y la iglesia, hermano, nos conviene ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Sí estamos comprendiendo? Nos falta mucho. Nos falta mucho, hermano. Pero empecemos por lo primero. Metámonos a la presencia del Señor. Busquemos más al Señor en oración. Busquemos sentir la presencia del Señor. Oh, hermanos, si nos metemos a la presencia del Señor, no vamos a tener tiempo para andar viendo lo que hacen los hermanos, porque vamos a querer estar ahí siempre sintiendo las caricias de papá. Vamos a querer estar siempre ahí en la presencia del Señor, gozándonos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Busquemos la presencia del Señor para hacer esa iglesia primitiva. Ojalá que me esté comprendiendo. La iglesia primitiva era una iglesia que era obediente al Señor. Era una iglesia que tenía temor al Señor. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor. ¿Y qué es lo que había? Iglesia primitiva, había temor. Estaba siendo sabia. Y la palabra del Señor me enseña, Isaías capítulo 35 verso 8. Habrá ahí camino y calzada, y será llamado camino de santidad, y cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar.
estamos en la palabra del Señor, hermano, vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos a ver la gloria del Señor manifestarse. No importa dónde estemos, vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Pero tenemos que encajarnos, porque ¿cómo pensamos nosotros? Ay, me va a perdonar, hermano, pero tengo que decir, mostrarle lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces nos preocupamos por las cosas terrenales que por las cosas espirituales. Cuando Pedro dice en el verso capítulo 21, voy a pescar, ¿sabe lo que pasó ahí? Vino la preocupación material. Ya no veía físicamente al Señor Jesús. ¿Y por qué le digo que le preocupaba lo material? Porque lo que el Señor hace y le muestra es que el Señor suple todo. Seguramente, posiblemente tuvo hambre. Y al ver que ya no estaba aquel que hacía los milagros y que multiplicaba los panes y los peces, alguien tenía que preocuparse por lo material. Pero aquí el problema es que nos preocupamos por el material, lo material, y nos desconectamos. No sé si me está comprendiendo. Nos desconectamos de la presencia del Señor y empezamos a confiar más en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría. Y el Señor no quiere que estemos confiando en nosotros, no quiere que estemos confiando en brazo de hombre, no, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, y es mejor confiar en el Señor. Aunque usted no vea de pronto un plato de comida, solamente confíe en el Señor, porque Él es Dios y cumple su palabra, y el Señor dice que Él va a ser quien supla todas nuestras necesidades. Y nada más para empezar ahí, ¿cómo nos cuesta? Hablando en lo material, ¿verdad que sí nos cuesta? Siendo honestos, nos cuesta, porque hay veces que cambiamos al Señor por el trabajo. Ay, perdóneme si a alguien le piso el callo. ¿Cambiamos o no cambiamos al Señor? Yo le digo por experiencia personal. Yo era ministro de la iglesia, estaba a cargo de la iglesia del monte, y de pronto por ahí sentí dejar mi trabajo regular y me metí de troquero. Y por 2 meses no estuve yendo a la iglesia. Y yo decía, es que acá en el camino me gozo y voy escuchando y voy manejando y voy en la esencia de ese. ¿Y qué no dice la palabra que no deje de congregarme? ¿Dice o no dice? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Pero es que estoy congregando. No, eso es un invento mío. El Señor quiere que nos congreguemos. Y más cuando veamos que aquel día se acerca. Cuando está hablando de que aquel día se acerca, está hablando de la venida del Señor. Y todo lo que estamos viendo hoy más que nunca, está más pronta la venida del Señor. Hoy tenemos que buscar más de la presencia del Señor, más que ayer. Hoy tenemos que comprometernos en hacer la voluntad del Señor, no la voluntad del hermano Marcos, no la voluntad del pastor, porque usted no le sirve a un pastor, usted no le sirve al hermano Marcos, usted está aquí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si está reunido aquí, es para que el Señor hable a nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos cambiando y estamos haciendo un evangelio a nuestra conveniencia. Porque ahorita no nos dice que no nos congreguemos, dice que no nos reunamos dentro de un edificio, que no estemos en las casas reunidos más de 10 dentro. ¿Por qué? Porque hay peligro del contagio. Pero ustedes dicen, ustedes sálganse a los estacionamientos, háganles la gloria, denle la gloria. Y hermano, es justamente lo que estamos aquí haciendo. Estamos bendiciendo, alabando, honrando el nombre del Señor. Estamos aquí dándole el lugar que el Señor le corresponde. Y mientras tenga la oportunidad. ¿O será que yo soy muy religioso, pero así nací en este ministerio? Y como nací en este ministerio espiritualmente y la enseñanza que tengo es de todos los días a la iglesia,
es estar todos los días reunidos. De pronto no había reuniones, el pastor me dijo, ve a hacer algo. Y ahí vengo para acá de McAllen. Y les dije en la reunión de servidores, hermanos, yo no sé, pero vamos a hacer algo, aunque sea debajo de los árboles. Mira, aquí estamos debajo del árbol, pero el nombre del Señor está siendo exaltado, el nombre del Señor está siendo glorificado, el nombre del Señor está siendo puesto en alto. Alguien tiene que ir al frente abriendo camino. Alguien tiene que empezar a caminar. Y no es que yo sea mejor que ustedes, soy peor que ustedes si quiere, pero el Señor nos ha puesto la campanita por donde el rebaño del Señor tiene que ir, y que el Señor tiene que ser exaltado por un pueblo que le ama, o por un pueblo que le glorifica. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que ser esa iglesia primitiva. Tenemos que regresar al principio. Y la iglesia primitiva nace en el temor del Señor. Cuando hay temor del Señor, no hay lugar para cuchicheos. No hay lugar para andar hablando de un hermano o de otro hermano o del pastor o de nadie. Porque no tiene tiempo más que solamente para ensaltar y decirle gracias, Señor, por otro día. Gracias porque me permites. Gracias por mi hermano. Gracias por mi hermana. Bendice a mi hermano. Es cierto, hizo esto, pero Señor, tú dale una porción grande. Llénalo con tu Espíritu Santo. Satúrala. Satúralo. Pero buscar llenarnos. Es tiempo que marquemos la diferencia. Aquí hay gente que me está escuchando alrededor y dice, estos locos que traen, pues traemos a Cristo en el corazón y no nos avergüenza, y el Señor va a ser glorificado, el Señor va a ser exaltado. El Señor quiere una iglesia como el principio, quiere una iglesia que haga la voluntad del Señor, que ande bajo el temor de Dios, porque hoy no tenemos temor de Dios, porque queremos y hacemos lo que sentimos. Yo le pregunto, la iglesia primitiva se reunía cada 8 días. ¿Y qué pasa con nosotros? Ay, Señor, ya me metí en problemas con usted. Pero me meto en problemas con usted, pero no con el Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos pide. La iglesia primitiva era una iglesia. ¿Por qué cree que era una iglesia exitosa? Porque estaban todos los días. Se reunían todos los días. Si el gobierno nos dice no se puede reunir, vamos a ser obedientes, pero no quiere decir que no nos vamos a reunir. Vamos a hacer los servicios en línea. No me gusta hacerlos en línea. Pero si nos prohíben, vamos a hacerlos en línea. Pero mientras no nos prohíban, vamos a buscar reunirnos en las casas. Vamos a todos los días, no solamente un día, cada 8 días, no, todos los días. Y nosotros los que estamos al frente, vale más que nos metamos más. Vale más que no busquemos pretextos, vale más que no saquemos excusas, porque un día vamos a estar delante del Señor y puede ser que salgamos reprobados porque hacemos lo que sentimos y no lo que el Señor está diciendo. Y para empezar, este que te habla tiene que ser el ejemplo. Este que te habla, si tú ves que algo está en mí, siéntete con la libertad de venir a reprenderme, exhórtame, pero si yo veo que algo está mal en ti, te lo voy a decir, porque quiero que entremos juntos al reino de los cielos. Quiero que estemos por una eternidad con Cristo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero seamos esa iglesia primitiva. ¿Queremos ser esa iglesia primitiva? La iglesia primitiva no andaba como ellos querían, como ellos pensaban. Andaban conforme. Y una de las cosas que nos muestra, y eso es lo que me llama mucho la atención cuando empezamos en este ministerio, es que todos los días hay servicios acá. Y no hemos bajado la guardia. Seguimos teniendo servicio todos los días. Un día en la casa del hermano Santana, otro día en la casa de la hermana Lupita, otro día en unos apartamentos, pero el nombre del Señor está siendo exaltado, el nombre del Señor está siendo glorificado, el nombre del Señor está siendo puesto en alto. Es necesario, pero para hacer todo esto, lo primero que hay que tener es temor al Señor. Si no tenemos temor, me va a dar lo mismo quedarme en la casa, dizque viendo la televisión, porque ahí me alimento espiritualmente. Amén, es una bendición, porque alcanzamos a llegar muchas almas por medio de la televisión.
Pero hay algo más, hermanos. Si el Señor nos dice que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos, ¿será que el Señor está mal? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Que nos reunamos o que no nos reunamos? Que nos reunamos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esa iglesia primitiva? Ser obedientes. Usted tiene un libre albedrío. Una de las cosas que yo le decía que es el fundamento de la iglesia primitiva es lo que el Señor Jesús enseña en su palabra en el verso 19 de Mateo capítulo 5. Y lo que el Señor es que Él quiere hacedores de la palabra del Señor y que enseñen la palabra. Si fuera de pronto falto en uno de estos mandamientos más pequeño, está hablando de aquel que enseña pero no los hace, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que los hace y los enseña va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí está la bendición, porque el Señor Jesús no vino de pronto nada más a enseñar, vino a hacer, poner por obra la del Señor. Y esto es algo tremendo, porque antes de enseñarla el Señor vivía su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de yo enseñarte algo de la palabra o que Dios ponga, tengo que vivir la palabra. No te puedo decir que estés aquí si yo no estoy todos los días buscando de la presencia del Señor, yendo a las casas. No te lo puedo decir, pero tengo la plena autoridad moral para decírtelo delante del Señor, porque me he esforzado por temor al Señor de estar buscando la presencia del Señor en las casas, buscando que el nombre sea glorificado. Vamos a una casa, pero el nombre del Señor, ahí hacemos ruido el enemigo, ahí la gente sabe que hay un grupito que está bendiciendo, que está alabando el nombre del Señor, para decírtelo, porque lo estoy viviendo. No solamente te lo digo, lo estoy viviendo. Y si no, que alguien me lo eche en cara de los hermanos que están aquí, porque lo único que quiero no es forzarte de pronto a que venga a la iglesia. No, lo único que quiero es que juntos entremos al reino de los cielos, es que pasemos por una eternidad a estar y morar, a glorificar y ensaltar el nombre del Señor por toda una eternidad. ¿Cuántos queremos estar por una eternidad? No te estoy obligando, hermano, tú eres libre. Tú puedes hacer como tú quieras. Nada más que en el Señor ya no es como queramos. En el Señor es ser hacedores de la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Sabe por qué la iglesia era próspera? ¿Por qué de pronto se multiplicaba la iglesia? Porque no andaba como querían ellos. No andaban en sus sentires. Era el Espíritu de Dios que los movía. Y por eso lo digo, que como necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Porque si nos llenamos del Espíritu de Dios, vamos a hacer lo que el Espíritu diga y no lo que nosotros pensemos que está bien. Porque lo que pensamos que estamos bien son caminos torcidos, son caminos que llevan a la muerte. Pero andar en la voluntad del Señor, por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Vamos a llegar y estar por una eternidad con Cristo, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor dice en su palabra que quiere que nos vayamos a la gloria con Él? Está precioso, hermano. ¿Me detengo aquí o le seguimos? ¿Le seguimos, hermano? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Miren, hermano, trata de hacer como nosotros del Señor. Yo quiero que llevarlo al Señor me pone que vayamos al libro de los Hechos, capítulo. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, por favor. Estamos en el libro de los Hechos, pero yo quiero que bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 11, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Estamos hablando que la iglesia primitiva andaba en el temor del Señor. Y andar en el temor del Señor
obedientes a lo que el Espíritu del Señor dice. Y que no vayamos por donde queramos, sino vayamos por donde el Señor quiere que vayamos. Eso es para empezar. La próxima semana tal vez vamos más adelantito. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ya tiene Libro de los Hechos, capítulo 11. No lleva prisa. Del verso 19, en el capítulo 11, vamos a encontrar cómo nace la iglesia de Antioquía. Tenga tiempo con más en su casa. Cómo nace y lo que hacían los primeros cristianos. Ya lo tenemos todos. Los que habían ejecución que hubo pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Palabras de Dios. Pero de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judá, lo cual en efecto hicieron y enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Yo quiero que me vaya teniendo mucha atención, porque una de las cosas que vemos en la palabra, aquí vemos cómo nace la iglesia y cómo es que de pronto empezó aquella iglesia de Antioquía a prosperar. Pero ¿sabe por qué era? Porque estaban en el temor del Señor. Y cuando está hablando que por un año se congregaron y les enseñaban, no está hablando solamente de la palabra del Señor, estaba hablando que los que estaban enseñando eran hacedores de la palabra del Señor, que antes de abrir sus labios para enseñar eran alguien que vivía la palabra del Señor. Yo no le puedo decir a usted ni animarlo a que esté todos los días en la iglesia si yo no estoy en la iglesia. Si yo no me estoy esforzando, no puedo decirle, no tengo una autoridad ni moral espiritual, pero como estoy todos los días buscando cómo ensaltar el nombre del Señor con mis hermanos en las diferentes casas, puedo decirle con todo mi corazón que es necesario que nos reunamos. Porque esa es la base de la iglesia primitiva. ¿Cómo nace la iglesia primitiva? En el temor del Señor. ¿Estaban cada 8 días? 3 días. Ya, ¿cómo ponemos pretexto en veces? No hay parking allí. Mire, le voy a hablar personalmente. Dios, por ahí tuve un accidente, me arrastró un tráiler, mi carro quedó deshecho completamente. Mis hijos me dijeron, papá, agárrate un carro, nosotros te vamos a ayudar. Ahí traigo un carrito más o menos nuevo, del año.
¿Y qué cree que es lo primero que pienso cuando llego a la casa del hermano Santana? No hay parking. Y es un área que está caliente. Pero este viernes dije, no, Señor. Me tenía un apartado, un lugarcito del hermano ahí en su casa. Le dije, no, esa es la razón por qué no dejé el carro ahí. Porque no le voy a dar gusto a la carne. Y si yo digo y predico de un Dios poderoso que tiene cuidado de nosotros, no puedo estar pensando que se van a robar mi carro. Porque es que se roban el carro, pero lo más importante es que el nombre del Señor sea glorificado. Lo más importante es que el Señor sea exaltado. ¿Sí me está entendiendo? Y lo dejamos ahí. Y me olvidé completamente del carro. Se lo lleven, que se lo lleven. Ya Dios me va. Pues tengo un Dios que tiene un dealer de carros. ¿Cuál es el problema? ¿O no tenemos un Dios que tiene un dealer de carros? Ah, pero es que está. No. Ya vamos mal. Porque estamos yendo más sobre. ¿O será que nomás Dios me habla a mí, hermanos? ¿Verdad que hay veces que vamos más por nuestra carnita que por el Señor? Y le digo en algo personal. Ese día viernes el hermano tenía una estación. Y lo dejé ahí hablando, me fui a buscar una estación para caminar que se estaciona ahí. Pero hermanos, necesitamos regresar al principio. ¿Sí me está comprendiendo? Necesitamos regresar al fundamento. Y el fundamento es andar en el temor del Señor. Que Dios sea lo más importante para nosotros. Y que hagamos la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. No le digo que si está de acuerdo conmigo, porque no me interesa que esté de acuerdo conmigo. Me interesa que seamos obedientes a la palabra del Señor, porque esa es la manera que vamos a entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Cuántos queremos parecernos a la iglesia primitiva? Necesitamos meternos a la presencia del Señor. ¿Cuántos queremos meternos a la presencia del Señor? ¿Qué le parece si sobre sus pies y hablamos con el Señor? ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y empezamos a hablar con el Señor y le pedimos ayuda al Señor para hacer esa iglesia? ¿Cuántos necesitamos del Señor para poder ser hacedores de la palabra, hermano? No vamos a poder por nuestros propios medios ni por nuestro sentir. Nunca vamos a tener el sentir de hacer la voluntad del Señor. Pero si nos metemos a la presencia del Señor, vamos a hacer lo que el Señor nos diga. Ponte de pie y vamos a decirle al Señor gracias. Ponte de pie y vamos a decirle gracias, Cristo. ¿Qué le parece? Levanta tus manos ya para... Vamos a decirle al Señor gracias. Cierra tus ojos y vamos a decirle gracias. Gracias, Cristo. Nada más el piano. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y siéntese. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, vamos a decírselo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos y díselo. Aleluya. Deja que la presencia del Señor te llene. Señor, mi hermano Mario, te pido, Señor, una bendición sobre su vida. Toca su cuerpo, Señor. Toca sus coyunturas, Señor. Y que toda dolencia desaparezca, Padre. Toca, Señor. Toca, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.